Estimado oyente, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Una vez más te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Permíteme unos minutos de tu valioso tiempo para compartir el pensamiento bíblico de hoy. Agradezco que lo compartas con otros para la edificación de su vida. Todo para la gloria de Dios. El pensamiento bíblico de hoy lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí surge la pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo tenía necesidad de escribir de esta manera a iglesias de cristianos? Esto se debe a que no todos los que profesan ser salvos son verdaderos hijos de Dios. Así, a lo largo del Nuevo Testamento, a menudo sigue la presentación de maravillosas verdades espirituales con las que más solemnes advertencias a todos los que profesan en nombre de Cristo. Es significativo que el apóstol distingue entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras son producto de la energía humana. El fruto crece según una rama permanece en la vid, que es Jesucristo. Y es digno de observar en este pasaje que el fruto está en singular, no en plural. El Espíritu Santo produce una clase de fruto, es decir, la imagen de Cristo en el creyente. Todos estos frutos del Espíritu o cualidades del Espíritu son hermosas. Vale la pena considerar cada palabra por separado. Por ejemplo, amor es lo que Dios es y lo que nosotros deberíamos ser. Está hermosamente descrito en 1 Corintios capítulo 13 y se expresa en toda su plenitud en la cruz del Calvario. Gozo es contentamiento y satisfacción con Dios y con todos sus tratos. Jesucristo lo exhibió en Juan capítulo 4, versículo 34. La obediencia de Jesús no era, como tan a menudo la nuestra, intermitente. Era la misma esencia y el ser, el manantial y el corazón, la dinámica y el motor de su vida. Es su gran deseo que seamos como Él fue y es. Hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la paz. No puede haber paz cuando se está en desacuerdo con el soberano Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la felicidad. No puede haber felicidad cuando la ignorancia humana se enfrenta con la sabiduría de Dios. Paz podría incluir la paz de Dios, así como las relaciones armoníacas relaciones entre los cristianos. Y cuando digo cristiano, es aquel que imita o sigue a Jesucristo. Paciencia es largura de ánimo en las aflicciones, contrariedades y persecuciones. Benignidad es gentileza, quizá mejor expresada en la actitud del Señor en Marcos capítulo 10, versículo 14, para con los niños. Su indignación fue motivada por el rechazo de los niños por los discípulos en lugar de recibirlos con alegría. Él fue bondadoso, benigno. Bondad es la benignidad mostrada a otros. Para ver la bondad en acción solo hemos de leer a Lucas capítulo 10, los versículos 30 al 35. Fidelidad puede significar fe, puede significar confianza en Dios, confianza en nuestros hermanos cristianos, o bien fidelidad, fiabilidad. Mansedumbre es asumir un puesto subordinado, como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y dominio propio significa literalmente refrenarse a sí mismo, especialmente en lo tocante al sexo, porque nuestras vidas deberían ser disciplinadas. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deberían ser
gobernados por el Espíritu Santo. Ese vive en nosotros, Él vive en nosotros, entonces debiéramos dejar que Él gobierne todo lo que es en cuanto a emociones y deseos. Deberíamos de practicar la moderación. El apóstol Pablo finaliza esta lista con las críticas palabras: contra tales cosas no hay ley. Claro que no. Y estas virtudes son gratas a Dios, benéficas para otros y buenas para nosotros. Pero, ¿cómo se produce este fruto? ¿Por el esfuerzo humano? No, en absoluto. Es producido al vivir los cristianos en comunión con el Señor, al contemplar al Salvador en amante devoción y obedecerle en la vida diaria. El Espíritu Santo obra un maravilloso milagro, los transforma a imagen de Jesucristo, se transforman a semejanza de Él al contemplarlo. Así como el pámpano deriva toda su vida y alimento de la vid, así el creyente en Cristo deriva su fuerza de la vid verdadera y es así capaz de vivir una vida llena de fruto para Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne. El tiempo verbal aquí indica algo que sucedió de forma decisiva en el pasado. En realidad, tuvo lugar en el tiempo de nuestra conversión, cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos. En cierto sentido, clavamos en la cruz la vieja, malvada y corrompida naturaleza con sus pasiones y deseos. Decidimos que ya no viviríamos para agradar a nuestra vieja naturaleza caída, que debería de dominarnos, dejaría de dominarnos. Naturalmente, esta decisión ha de ser constantemente renovada. Debemos mantener constantemente la carne en el puesto de la muerte. Por cuanto tenemos vida eterna por la obra del Espíritu Santo en nosotros, vivamos la nueva vida por el poder del mismo Espíritu. La ley nunca podría dar vida y nunca fue dada para que fuese la regla de vida del cristiano. En esto debes pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.